7 de la mañana, 7 minutos. La directiva de anoche, Felipe, del presidente Petro sobre respeto a la libertad de prensa, sobre no estigmatizar a la prensa, es básicamente traducción una orden presidencial, ¿no? O una sugerencia presidencial, pero no tiene fuerza de decreto, no es, por supuesto, está lejos de ser una obligación. Tan lejos está, es decir, esto es un manual simplemente de intenciones, que el primero que viola la directiva presidencial firmada por el presidente Gustavo Petro es el presidente Gustavo Petro. Así es. Incomprensible, ¿no? Realmente. Sí, era firmó la directiva y inmediatamente la violó, no una, no dos, no tres, 1000 veces. Felipe, el presidente que le dice a las periodistas muñecas de la mafia, el presidente que dice que la prensa Mossad, el presidente que descalifica una y otra vez, anoche lo volvió a hacer, lo cual solamente tiene una explicación y es el blanco en que el presidente Petro ha convertido a los medios de comunicación. Es un documento redactado a varias manos, por un lado representantes del gobierno, es un tratado de buenas intenciones, pero nada más que eso, pasado por la faja anoche mismo, el gobierno, la relatoría que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Sí, pero Néstor, déjeme hacer una corrección. De acuerdo que las directivas presidenciales son recomendaciones o directrices que hace el presidente de la República a los funcionarios del gobierno, pero en este caso esta directriz realmente lo que hace es recoger los estándares internacionales en materia de libertad de expresión que tienen los funcionarios públicos y por lo tanto su contenido es obligatorio, no porque esté contenido en esta directiva, sino porque es los convenios internacionales les obligan a hacer. El presidente de la República ni los funcionarios públicos pueden estigmatizar a la prensa con directiva o sin directiva. Y claramente si lo hacen, pues yo espero que haya remedios judiciales. Ya lo hubo, por ejemplo, en el caso de Enrique Vargas Lleras, que comentamos en estos días, que el Consejo de Estado le ordenó al presidente una rectificación. Sí a la libertad de prensa, pero, y agrega el pero ahí enseguida en la misma frase, pero con derecho a la crítica. Y hace la comparación de él, el señor presidente, con un portero del Palacio. ¿A usted le enseñaron la preposición pero lo que significaba adversativa, que niega todo lo anterior? ¿Se acuerda cuando le enseñan a uno en gramática eso? Es que el pero en todo padre es lo peor que puede haber. Padre, yo lo respeto a usted mucho, pero claro, es que ese pero hay como preposición, niega lo anterior. El pero es, para mi gusto, la palabra más fea del español. El pero es rechazar todo, volverse apóstata de lo que se ha dicho en la primera parte de la frase. El presidente Petro le mete un pero. Les estaba presentando a Jonathan Bock, que es el presidente de la FLIP en Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a toda la mesa. La FLIP participó en la elaboración, acompañó todo este proceso para llegar al documento de ayer, que es importante no solo para los periodistas. La libertad de expresión dejó de ser hace rato un tema exclusivo para periodistas. La libertad de expresión es lo que nos permite a todos, periodistas o no, decir lo que pensamos. Es un poquito más allá. Jonathan, ustedes como FLIP, ¿cómo entienden, cómo reciben el discurso del presidente Petro de anoche? Bueno, nosotros acompañamos este proceso de la directiva, conocíamos de todo el proceso, que es un proceso que ha tardado casi que 2 años y que veíamos muy importante, sobre todo en este momento particular, por los antecedentes que ustedes estaban mencionando y que conocemos ampliamente, pero no solamente por los antecedentes del presidente Petro, sino porque en general, y así lo hemos documentado desde los últimos 2 años, el aumento por parte de estigmatizaciones y de agresiones por parte de funcionarios públicos se ha incrementado de manera significativa. En este momento, los funcionarios públicos son el segundo agresor en contra de periodistas, y este es el fenómeno que hay que entender y que no hay que perder de vista. ¿Cuál es el primero? Los grupos armados. Claro. Es decir, en los ataques a periodistas o a medios de comunicación, primero los delincuentes y segundo el gobierno, si le entiendo bien. Los funcionarios públicos en general, de todo nivel. Sí, pero fuera del gobierno, ¿eso se está replicando, quiere usted decir, a nivel regional? Exactamente. Alcaldes, gobernadores y funcionarios de diferentes
niveles que trabajan en las instituciones públicas. Sí, el discurso... Y ese es el fenómeno de fondo que es importante entender, y por eso la directiva es sumamente importante, porque pues recoge los estándares y recoge las obligaciones que tienen los funcionarios públicos por el cargo que ostentan. El presidente Petro, ¿a usted le parece que anoche cumplió lo que dice la directiva sobre libertad de prensa y de expresión? No, fue desafortunado y fue una oportunidad perdida, porque pues tenía ante sí un momento para poder decir la importancia que tiene el trabajo periodístico y que él como presidente está llamado a respaldarla y a trabajarla. De eso se trata. Si la quisiéramos simplificar la directiva y si quisiéramos simplificar cuáles son el contenido de todos estos estándares y de todas estas líneas que le guían a los funcionarios en su papel frente a la prensa, es esa: limitarse a respetarla, ser tolerante a la crítica y entender que como funcionarios, y particularmente el presidente, tienen un poder, pues el presidente es el hombre más poderoso del país y que sus palabras tienen un peso y que eso es precisamente lo que se debe cuidar. Y pues desafortunadamente no ocurrió así. Como digo, pues fue una oportunidad perdida, sobre todo con unos antecedentes tan recientes como las palabras que pronunció en el discurso en Nuquí hace apenas una semana, donde pues habló de las muñecas de las mafias para referirse a las periodistas mujeres. Sí, Jonathan, ¿el presidente es consciente del poder que tiene en sus palabras y del riesgo que implica para los periodistas la estigmatización, el hecho de que él, a través de sus redes sociales o a través de sus discursos, ataque a un periodista en particular, teniendo en cuenta lo que dice la directiva? Porque hay un punto de la directiva que él apela y es el del derecho de los funcionarios a defenderse de las calumnias. En ese debate, en ese contexto, el presidente, según lo que ustedes han podido hablar con él, ¿es consciente de que él no es un ciudadano cualquiera, sino que tiene muchísimo más poder que la mayoría? Sí, ese por supuesto fue uno de los puntos en la reunión que mantuvimos nosotros en la Fundación para la Libertad de Prensa con el presidente hace 3 semanas. Se lo manifestamos claramente, y ese es el impacto y el efecto de sus palabras que él debe entender y que por supuesto pues también estaba en la directiva. Y aquí no está en ningún momento en cuestionamiento, como lo ha querido presentar el presidente, que él no tiene derecho a defenderse. Por supuesto que tiene un derecho a defenderse, pero esa defensa no es igual a la del resto de los ciudadanos. Y él tiene unas herramientas constitucionales a las que debe acudir, pero no es este discurso y esta narrativa que generaliza y que le asigna a los medios de comunicación una culpa y que, pues, como hemos visto también muchas veces, los quiere relacionar con lo que está pasando en el país, con esto que él dice que es un golpe blando, etcétera, etcétera. Entonces, pues es, insisto, desafortunado que el presidente, en el momento también protocolario, con el relator presente, después de un trabajo de 2 años, pues haya decidido dar ese discurso y no un discurso en otra dirección que pudiera también enviar un mensaje al resto de funcionarios públicos de la importancia de cumplir esta directiva y de cumplir estos lineamientos frente al trabajo de los periodistas, en un momento además donde también se lo hemos hecho saber a él, pues hay incremento de amenazas en general, hay unas ciudades y departamentos del país donde la situación para el ejercicio periodístico es bastante crítica. Sí, Jonathan, durante el discurso el presidente Petro se compara con un portero, se compara en general con el ciudadano de a pie, hablando de deberes y de derechos, y se plantea la siguiente pregunta que yo quisiera plantearle a usted, la inquietud alrededor de si el presidente tiene el derecho a la crítica y en qué términos. Dice el presidente Petro: ¿a quiénes Petro no puede criticar como si no hubiera libertad de crítica? ¿Como si al lado de la libertad de expresión no hubiera libertad de crítica? Petro no puede tenerla, pero sí se le puede maltratar y calumniar, incluso por una franquista contra mi hija. ¿El presidente Gustavo Petro tiene el derecho a la crítica y en qué términos, Jonathan? Sí, por supuesto, y ese creo que es uno de los puntos que vale la pena aclarar, y es que pues el presidente no es el portero. El presidente tiene, como hemos hablado, un poder muy fuerte y una responsabilidad particular, donde tiene unas obligaciones distintas a las del resto de nosotros los ciudadanos, y entre esas obligaciones pues está el respeto a la prensa, y está también pues que la crítica que él puede hacer
es reducida, y esto no lo decimos nosotros en la FLIP, no lo decimos o los periodistas en general, sino esto lo dice el ordenamiento constitucional y esto lo dicen los estándares, así debe ser. Precisamente por este poder que tiene el presidente. Entonces, pues este argumento que utiliza el presidente pues no corresponde realmente a su figura de poder y a cómo están también pues establecidas estos lineamientos para los funcionarios públicos y particularmente para el presidente. La comparación de yo tengo los mismos derechos que tiene el portero, ¿a usted cómo le parece? Pues el presidente se ha mantenido en esa línea y es como yo tengo el derecho a defenderme y por eso se compara pues con un ciudadano común y corriente cuando él sabe perfectamente pues que esa comparación pues no es válida por las obligaciones que él tiene. Eso no corresponde y pues insisto en que ese discurso de ayer que además pues no traía al punto central de lo que se trataba del evento, pues fue desafortunado y sobre todo lo veo como una oportunidad perdida que pues nos deja también una situación de tener que seguir haciendo todos estos esfuerzos para que esa directiva se cumpla, porque lo importante es el cumplimiento de la directiva y el mensaje que se mande al resto de funcionarios públicos. No, pues es la directiva más fugaz, más efímera en la historia del presidencialismo en Colombia. Jonathan, gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Bueno, Néstor, muchas gracias. Un saludo a toda la mesa.